Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 6. La magia de la vida. Hola, somos Diana y Sonia, las Soul Sisters, y en este nuevo episodio continuaremos hablando sobre lo mágica que puede llegar a ser la vida cuando creemos que todo es posible. Bueno, la verdad que esto es un tema que a nosotras nos gusta mucho porque es algo que nos ha acompañado sobre todo en los últimos años. Y si de algo nos hemos dado cuenta es que vivimos en un mundo limitado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros incluso vivimos limitados y condicionados, que es lo que hablábamos, creo que era en el episodio 3, ¿no? Esas piedras del camino, ya sea porque son temas globales o son temas sociales, familiares o de nosotros mismos, que de alguna forma nos condicionan en nuestro día a día. ¿Y qué es lo que nos pasa relacionado con la magia? Pues que cada vez vamos creyendo menos. Creemos menos en la magia, creemos menos en la vida, creemos menos en las personas, con el error incluso que llegamos a creer poco en nosotros mismos. Sí. Cuando hablamos de esta confianza en ti mismo y demás, tiene que ver mucho con esta magia, ¿no? Con creernos poderosos, con creer que somos capaces de todo. Y al final vivimos en un mundo un poco de los imposibles. Cuando somos pequeños de alguna forma, pues los adultos nos van diciendo las cosas que no son posibles. Entonces tú dices, me gustaría ser esto o me gustaría hacer lo otro, y los adultos te van diciendo, no, esto no es posible. Entonces es como que tú te empiezas a limitar sin darte cuenta. Sí. Y esos límites los vas arrastrando cuando creces. Entonces llega un momento, supongo que habréis oído hablar también de lo del tercer ojo, que con 7 años pues el tercer ojo se cierra. Sí. Es como que es ese momento en el que pues antes éramos capaces de conectar con otros planos, de conectar con personas fallecidas, de inventarnos esos mundos irreales, pero que realmente eran muy reales para nosotros. Y los adultos te van diciendo en plan, no, esto no, esto no. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues esto es lo que me toca, vivir en el 3D, literalmente. Sí. Entonces, en este capítulo lo que nosotras queremos dar es 3 claves para volver a conectar con esa magia. Sí, empezando por la primera, que es trabajarse la confianza en la vida. Trabajarse la confianza en la vida para nosotras es un poco dejarnos llevar, ¿no? Por ese fluir realmente y para nosotros esto ha sido un poco lanzarnos al vacío. Varias veces, además. Varias veces. De no saber exactamente qué es lo que la vida nos iba a traer, pero de seguir nuestro impulso de decir, hazlo, esto, y ve dando pasitos. Aunque no veas el camino, ve dando pasitos siguiendo esa intuición, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo llevamos a varios aspectos, ¿no? Porque en primer lugar, lo que tenemos que hacer para aprender a confiar en la vida es confiar en ese plan que la vida tiene para nosotros. Aquello que decíamos que somos piezas únicas de un puzzle y que nadie puede ocupar nuestro lugar porque cada pieza es única e irrepetible. Entonces tenemos que confiar en ese plan y confiar en que la vida tiene cosas bonitas para nosotros. Luego, por otra parte, confiar en que todo es perfecto tal y como sucede siempre. Entonces es entender que pase lo que nos pase y Sobre todo tengamos, cuando estamos pasando momentos malos. exacto, tengamos dificultades o no las tengamos, todo es perfecto. Tanto cuando las cosas son súper fáciles y fluidas como cuando encontramos un poco de resistencia. Siempre va a ser perfecto. Esto está también muy relacionado con ese confiar en que los tiempos son perfectos, que lo hablábamos también en el episodio anterior, y que las cosas suceden cuando tienen que suceder, ni antes ni después. Y luego a toda esta confianza que vamos desarrollando en los tiempos, en el plan y en todo, se une un poco el salir de nuestra zona de confort, que sería una de esas claves para que realmente mover la energía y que las cosas cambien. Entonces, si yo algo quiero que cambie en mi vida, quizá tengo que intentar hacer algo diferente también, Ya lo ¿no? decía Einstein hace muchos años. Exactamente. Entonces, bueno, Y relacionado, bueno, con un tema que has dicho, que es el tema de la intuición. En esta parte es clave
entender qué es la intuición y volver a conectar con ella, porque nos pasa un poco como la magia, ¿no? Mm, La intuición es como esa vocecilla interna, nosotros lo llamamos como esa yo sabia que todos de alguna forma tenemos dentro, sí, y es esa vocecilla que te da la respuesta a algo o a una situación que estás viviendo antes de que la mente le dé tiempo a reaccionar. sí. Si a ti te dicen un plan, te dicen una pregunta, lo que sea, siempre hay una primera respuesta que te sale automática. Mm, Luego, un milisegundo más tarde, entrará la mente diciéndote todos los porqués, por qué sí, por qué no, sobre todo diciéndote todos los peros que hay en toda esa sí, situación. sí. Pero la intuición, nosotros además lo hemos comprobado que nunca falla y siempre tiene las respuestas a cualquier cosa que te pase en la vida. Mm, ¿Cuál es el problema una vez más? Que nos desconectamos de ella y empezamos a no fiarnos. sí, Cuando total. tú desconectas esa intuición y te conectas más a la mente, lo que nos suele pasar es que llega un momento que te fías más de la mente porque, digamos, te da esa falsa seguridad de la que ya hemos hablado en otros capítulos. Mm, Entonces, bueno, la intuición no tiene lógica, la sí, intuición no tiene, digamos, un porqué. sí. Entonces, simplemente es algo que te dice, hazlo. Exacto, sí, porque mira, hay aquí una historia que yo en su día, bueno, pues no seguí mi intuición, vamos a decirlo así, ¿no? Yo fui, pues bueno, tenía una sesión, me estaba trabajando unas cosas, entonces fui a terapia y me salió un tema que tenía que trabajarme. Entonces, como la persona con la que yo estaba no trabajaba esos temas, me dijo, ah, pues te recomiendo que vayas donde esta otra persona. Y yo dije, vale. Entonces, a mí me iba bien con la persona con la que estaba, digo, bueno, pues voy a ir con esta otra porque me irá bien también. Entonces yo fui y la primera sesión me di cuenta de que no tenía mucho feeling, como que mi energía y la energía de esta persona no cuadraban. Entonces, claro, ahí la mente empieza a decir, vamos a ver si esta persona te la ha recomendado a alguien que a ti te está ayudando, alguien que se supone que es súper buena en este ámbito y demás, tú piensas, no puede ser que no cuadre o que, o sea, hay algo que no estoy yo haciendo bien aquí. Cuando simplemente quizá lo que pasa es que no es la persona para ti y eso no tiene que ver con que la otra persona sea buena o mala en su trabajo, no tiene Mm, nada que ver, tiene que ver contigo, con tu energía y con lo que tú necesitas. totalmente. Entonces, bueno, pues yo ahí tenía dos opciones, que era seguir mi intuición y decir, no es la persona para mí, porque yo en ese momento ya lo sabía, o seguir a mi mente y decir, oye, que esta persona te tiene que valer, porque así es lo que se ha dicho y ya está. Entonces, ¿yo qué hice? Pues tuve una segunda sesión. En este caso dije, bueno, pues tengo otra. Pues por corroborar, ¿no? La intuición. A veces decimos, voy a hacerlo por corroborar lo que ya sé. Y luego además dices, si ya lo sabía yo, Exacto, porque luego encima yo me echaba las manos a la cabeza y decía, pero si es que ya veía yo que esto y mira que han pasado no... años Y y lo sigo. cuántas veces has contado esta Sí, historia. porque pasan los años y lo recuerdo y digo, es que aquella vez que me pasó esto, porque al final, efectivamente, en la segunda sesión me di cuenta de que no, yo se lo dije a la persona, dije, mira, creo que nuestras energías simplemente no cuadran y ya está, pero muchas gracias. Y luego, bueno, pues encontré una persona que me podía ayudar en eso y que cuadraba con mi energía. Entonces, muchas veces no tiene que ver tanto con los demás, sino con uno mismo y con escucharse. Y para mí en ese momento mi aprendizaje y lo que yo estaba aprendiendo en la vida era a fiarme de mi intuición. Entonces la vida me puso esa situación como para decirme, ¿qué vas a hacer? Y yo, desde luego, pues aprender y decir, pues de primeras no escucharte, está claro. Y luego ya sí eso, ya fue cuando dije, a partir de ahora me voy a fiar de mi intuición, aunque la lógica me esté diciendo todo lo contrario. Lo que pasa que aquí también es clave el encontrar ese equilibrio, ¿no? Que yo creo que también Sí, es súper complicado y es de lo que va este podcast, ¿no? Al final hablamos de ese equilibrio perfecto, de mm, esa mente-corazón o de mente-intuición sí, y nosotros somos un poco la viva imagen de todo esto. Hablamos de mente y corazón precisamente porque yo siempre he sido una persona muy mental y sí. tengo esa tendencia y sin embargo tú eres más de la intuición o más sensitiva o Sí, más del corazón, ¿no? mm, Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este punto os recomendamos? Llegar a ese equilibrio. sí, Y la vida es tan sabia que te pondrá las personas perfectas para que te mires en ese espejo y aprender de la otra persona. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de ti, sí, igual que, bueno, sí, yo también, yo también. Sí, no,
No, pero he aprendido a fiarme de mi intuición. Sí. A muchas veces cuando yo te decía: "Soy es que no sé por qué pasa esto, Mm. o porque estoy sintiendo esto, pero realmente esto no tiene ninguna lógica", y tú decías en plan: "Fíate". Sí. Entonces, de alguna forma es como que aprendes, pues, una vez más a lanzarte al vacío, Mm. a confiar, y entonces la vida te va diciendo: "¿Ves cómo sí funciona la intuición? ¿Ves cómo sí tenías razón?". Sí. Y lo Lo que pasa sí, es que la mente también te va a llevar siempre a su exacto, terreno. sí, Es decir, creo que también la clave de todo esto está en no rechazar ninguna parte de nosotros mismos. Yo tengo exacto. que admitir que soy más mental, Mm. y yo siempre digo, yo soy un 51% mental y 49% sensitiva, ¿no? O Mm. intuitiva. Sí. Pero yo no puedo evitar esa tendencia, tengo que aceptarla, abrazarla y mientras aprender a confiar en la otra parte, llegar a ese equilibrio. Exacto, esto es lo que decimos, igual que tú aprendiste esa parte, yo también aprendí y esto lo hemos llevado mucho a cabo, pues porque para nosotros encontrar ese equilibrio, o sea, lo hemos aprendido entre nosotras, ¿no? Al ser una más intuitiva y otra más mental, pues al principio la vida, ¿qué hizo? Ponernos a trabajar juntas. Entonces dijo, venga, vais a aprender esto con paciencia y mucho trabajo, ¿no? Entonces empezamos, ¿qué pasaba? Al principio, cuando hacíamos la organización de cómo queríamos hacer las cosas, las reuniones y demás, pues discutíamos mucho. Sí, Discutíamos porque no entendíamos cómo la otra persona no hacía las cosas como yo las hago. O sea, es decir, si yo las hago así, ¿por qué tú no las haces así? Y encima te matas con la razón diciéndole a la otra persona, pero si es que así es mejor. Y claro, la otra persona te mira como diciendo, pues no, y te intenta convencer a ti de su manera. Entonces, claro, para nosotras ese equilibrio ha sido entender que cada una tiene su forma de trabajar, que cada una tiene que aceptar cómo es y aprender lo que te puede aportar la otra parte, porque exacto. claro, por ejemplo, en este caso, cuando hacíamos reuniones, pues yo soy más desorganizada, vamos a decirlo así, más abstracta y menos concreta de decir, pues mira, tenemos que hacer esta acción o esto, lo otro, un Más de calendario. improvisar, de alguna forma. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que también si haces eso, de alguna manera, en el mundo en el que vivimos es muy difícil moverte. No te puedes mover y hacer las cosas de un día para otro porque entonces no tienes previsión y generalmente no te van a salir. Depende de lo que sea. Entonces ahí es entender también esa parte de, yo también necesito esta organización y esa mente y ese... Entonces, al final es aprender de las 2 partes y unirlo para trabajar, pues, como hemos aprendido ahora, que es en ese equilibrio de tú lo haces de una forma y yo lo hago de otra. Esto es como cuando tenemos algo que hacer y decimos: "Vale, tenemos reunión los lunes", ponemos, ¿no? Pues, si tenemos el lunes, probablemente ella el lunes, martes o miércoles ya tenga todo el trabajo hecho y probablemente yo el lunes a las 9 de la mañana esté acabando lo que tenía que hacer para ese día la reunión. Mm. Pero la cuestión es que cada uno a su manera encuentre la forma que le funciona. Al final cada uno tiene que conocerse a sí mismo, conocer Exacto, la fórmula, conocer qué tendencias tenemos cada uno y llegar al equilibrio. Volviendo a conectar, volvemos otra vez, que es de lo que estábamos hablando, de conectar con esa intuición. exactamente. El segundo punto sería conectar con tu niño interior. ¿Por qué? Pues porque nuestro niño interior es el que más cree en la magia, es esa parte Mm, de ti que cree en los imposibles. sí, Es lo que decíamos antes, que cuando somos pequeños todos nos hemos imaginado o hemos hecho una casa con 2 sillas y una sábana y nos sí, hemos creído que aquí era el mejor palacio del mundo. sí, Sin embargo, cuando creces es como que todo te parece una tontería o cómo vas a conectar con esa parte, incluso no nos permitimos conectar con esa parte, yo creo. sí. Entonces, lo que queríamos hacer son como diferentes preguntas a vuestro niño interior. Sí, un poco creemos que es importante hacerse esas preguntas y decir, pues un poco, ¿qué sueños o ilusiones tenías de pequeño para reconectar con ese niño? Luego, por otra parte, o sea, sería decir, ¿qué pensaría ese niño o esa niña, ¿no? Pequeña, si te viera, si viera al adulto que eres hoy en día? ¿Qué pensaría? Si tuvieras una conversación, Sí, la verdad que, bueno, nosotras es algo que hemos hecho muchas veces sí, y que seguimos y que haciendo. seguimos haciendo. O sea, al final, conectar con esa parte y sobre todo escucharla mucho, Sí, cultivarla.
Ya no solamente por temas malos, que yo creo que muchas veces también tenemos ese error, ¿no? Solamente Sí, conectamos con nuestro niño interior cuando tenemos un problema. Es como, a ver qué le pasó o a ver qué me pasó cuando tenía 5 exacto. años o 10 años. Y es como, bueno, pero también puedes tener una conversación con tu niño de 5 años, simplemente para decirle que Sí, qué bien, que pues fíjate lo que hemos hecho hoy, sí, o fíjate cómo hemos disfrutado del día de, no sé, haciendo no sé qué en el parque o yendo a algún sí, sitio. exactamente. Sí, es muy importante conectar como con esa parte también de forma positiva e Sí. ir a ver a tus niñas y decir, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy que nos divierta? Por ejemplo, imagínate que tienes Mm, el impulso de decir, esto es lo típico que vas por la calle andando y ves los parques de los niños, entonces está lo típico que siempre dices, jo, ¿por qué no habrá parques para mayores, no? sí. Y es como, ese niño también disfruta, o sea, necesita disfrutar porque sigue siendo parte de ti. Entonces también otra pregunta que es importante hacerse, ¿no? Para conectar es ¿qué te divierte? ¿Qué te divierte? Como adulto tendrás unas cosas, pero tu niño te estará pidiendo otras que de vez en cuando dárselas tampoco está nada mal. Y conectando con lo de antes, yo creo que también tiene que ver con ese mundo de los imposibles, ¿no? Cuando Sí, creces hay como, no, esto es de niño y esto es de adulto. sí. Cuando pasas, digamos, el escalón a la vida adulta es como, no, 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 todo esto ya no. Y además es que llama mucho la atención, ¿no? Porque es el típico comentario de que eres un niño, pues yo qué sé, por ejemplo, pues no sé, hay muchas cosas, ¿no? Pero con la comida, como que hay comidas que se asocian a niños, Sí, menú o hay, infantil. exacto, o hay actividades que se asocian a niños y es como, bueno, sí y no, ¿no? Mm, Entonces, bueno, es un poco limitarnos a nosotros mismos. sí. El tercer punto sería creer en la magia. Y diréis, bueno, si me estás dando las claves para creer en la magia, ¿cómo una clave puede ser creer en la magia? Sí. Pues la explicación es porque todos habemos oído en algún momento de la vida de lo de ver para creer. Si no lo veo, no lo Si no creo, lo ¿no? veo, no lo creo. Cuando Sí. realmente la vida nos ha enseñado que es totalmente al revés. Una persona que no cree no va a ver nunca. Mm, Porque la vida, aunque te ponga algo delante, no lo vas a poder ver. exacto. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hasta qué punto me afecta a mí el tema de la magia? Si creo en la magia de alguna Sí, forma, esta ¿no? es una pregunta que solemos Sí, hacer nosotras mucho, que es, ¿crees en la magia? y no es tan obvia la respuesta. Sí, no, no lo es, porque la magia significa muchas cosas. La magia es esa ilusión de creer eso, que todo es posible realmente. Sí, Y cuando decimos todo es porque muchas veces esa limitación parte de que, o sea, nosotros ahora cuando estudias, por ejemplo, y dices, ah, porque no sé quién inventó no sé cuánto, y esas personas estaban muy conectadas con su intuición y muy conectadas con esa magia, y esas personas veían cosas que para otros eran imposibles en su tiempo y que a día de hoy decimos, anda lo que hicieron, cuando en su día eran tomados muchas veces incluso por locos. totalmente. Esto de que Entonces, se dice de era un adelantado a su tiempo. Al exactamente, final son gente visionaria que dice, ¿podemos volar? No. Bueno, pues me voy a poner unas alas a ver qué pasa. Y efec oye, tarde o temprano, pues hoy mira, en día tenemos los aviones. exactamente. Entonces, claro, es importante cultivar esa parte creativa y esa parte mágica que nos conecta con cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Mm. O sea, si algo va a aparecer el día de mañana, es que podemos ser cualquiera de nosotros esa persona que le venga y que lo piense y que se le ocurra y que Mm. diga, ah, mira, se me ha ocurrido esto. Nunca deberíamos decirle a alguien menuda tontería, porque no sabes si eso va a ser algo que dentro de unos años nos facilite la vida a todos, por ejemplo. Sí, yo además, se me está viniendo ahora a la cabeza cuando fuimos al espectáculo de magia hace, pues ya casi hace un año, yo creo, ¿no? Fue Sí, como abril o un mayo del año añito. pasado. Pues una de mis ilusiones, a ver, nosotras siempre hemos creído mucho en la magia Sí, y a mí siempre me ha apasionado desde pequeña ver espectáculos de magia. sí, Lo veía a David Copperfield, lo veíamos en la tele los sí, cuando domingos éramos cuando éramos pequeñas. pequeñas. Luego, pues hemos ido a ver el Mago Pop, hemos visto a diferentes magos, Sí, en ¿no? la tele, sí, Bueno, pues hace unos meses estábamos en casa y bueno, pues me dijo mi hermana, me acaba de llegar un correo diciendo que mañana hay un espectáculo de magia en Santander. Y algo dentro de mí y yo la dije automáticamente: "Cógelo". mm, No sabíamos ni quién era, ni cuánto costaba, fue en plan: "Cógelo". sí, Vale, perfecto, pues le dio al clic, compramos las entradas y al día siguiente, pues nos fuimos a Santander al espectáculo. sí.
Y una de mis ilusiones siempre había sido participar en primera persona en un espectáculo Sí. de magia. Siempre habíamos ido a un montón de espectáculos y yo siempre la decía, jolín, me encantaría que me sacasen al escenario para vivirlo de cerca. Sí. Y ese día, bueno, pues yo estaba pasando una época no muy buena, Mm. en la que precisamente yo había dejado de confiar mucho en la vida, ¿no? Era en plan, bueno, pues no le veía sentido a nada de lo que hacíamos. Sí. Era como que también todo como que lo sentía mucho en contra y muchas veces va con el sentir, no es que realmente las cosas vayan en contra. Sí. Y bueno, pues fuimos al espectáculo, era un teatro relativamente pequeño de 100 personas y bueno, pues empezó y entonces iba pidiendo voluntarios y la gente iba Sí. saliendo y yo le decía a mi hermana, jolín, yo quiero salir, jo, Sí. pues... Y entonces es como que esa ilusión se te empieza a apagar. Sí, porque iba pasando el tiempo, ¿no? Y como que iba saliendo la gente y decía: "Ya no van a quedar, ya no me toca, ya no Sí. salgo hoy". Y entonces, el último voluntario que pidió, bueno, Sí. pues nos pidió que si entrábamos en Instagram, que si, bueno, que enseñásemos nuestros móviles y demás. Mm. Y entonces, de repente dijo: "Tú". Sí. Y yo recuerdo que la miré así de reojo en plan y le digo yo, dice: "Sí, sí, tú, la de rojo". Y entonces salí Sí. y me hizo un truco, o sea, fue maravilloso, o sea, salí con mi móvil, Sí. hizo desaparecer mi móvil, después apareció Otro dentro de un la sobre, o sea, sí. fue maravilloso. Y además, o sea, yo recuerdo ese momento como volver a ser niña. O sea, fue como Sí. conectar con esa magia de lo imposible. Y aquí sí que queremos haceros una reflexión, y es que muchas veces cuando vamos a estos espectáculos de magia como adultos, Mm. estamos más pendientes de ver cuál es el truco y de pillarle y decir, ves, Sí. es que lo hace así, en vez de disfrutar de la magia de la vida. Mm. O sea, al final, ¿por qué nos empeñamos en meter la mente a todo, en buscarle la lógica a Mm. todo, en quitarle un poco incluso esa gracia, ¿no? Sí, porque es quitarle la gracia al truco en este Y caso al y a momento, la vida cuando lo aplicamos en la vida, ¿no? Es como que nosotros mismos somos los encargados de intentar apagar nuestra ilusión para decir, ¿ves cómo esto era imposible? sí, Es como para ratificar nuestra opinión de que algo es imposible. sí. Entonces aquí lo que sí que os invitamos es, bueno, para mí fue, bueno, a día de hoy guardo además el Sí, sobre con mi nombre que pone Vietnam, o sea, fue sí, maravilloso, pero sobre todo fue volver a conectar y cuando salimos, además mi hermana me lo dijo en plan, de alguna forma es una señal de la vida para ti, sí. para que realmente vuelvas a creer, para que realmente vuelvas a conectar, Mm. para que realmente vuelvas a sentir que la vida está contigo, ¿no? Que realmente muchas Sí. veces nos sentimos desconectados de ese todo que hablábamos en episodios anteriores Mm. y que volvamos a conectar con, pues, con la magia que Exacto, existe. sí. Nosotras siempre tenemos una frase que nos gusta mucho decir, que es que solo las personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Totalmente. Y bueno, a veces, pues eso, esa magia, ¿no? Es como que nos cuesta verla y Pero yo creo que también es porque la teñimos de casualidades, ¿no? Muchas veces la gente sí. dice, jo, pues fíjate qué casualidad que me ha pasado esto. Mm. Realmente, si lo pensamos, creo que lo explicamos en otro episodio. Sí, como lo de cruzarse, ¿no? Por la Exacto. calle, ¿Qué que es probabilidad mágico. hay de que te cruces con una persona Mm. concreta en un sitio concreto, o sea, a diferencia de un minuto, no te hubieses cruzado con esa persona? Sí. Entonces, muchas veces lo llamamos casualidades Mm. cuando realmente son sincronicidades. Y es Sí, un poco la magia, es ese plan de que de alguna forma ese puzzle va encajando poco a poco sí. y depende de nosotros que lo llamemos magia, que lo llamemos señales, que lo llamemos casualidad o que lo llamemos simplemente vida. Exacto, cada uno pues que lo llame como quiera, ¿no? Para nosotras eso representa como esa magia Sí, y esa magia además a nosotras nos gusta decir magia porque para nosotras eso es como una energía especial. No sí, sé si podéis notarlo cuando hablamos o no, pero nosotros el hablar de la magia es como que se nos pone una bola luminosa en el pecho sí, como de esperanza y de, jo, qué bonita es la vida. sí. Entonces, a modo de resumen, porque Mm. madre mía, la cantidad de cosas que hemos dicho en un momento. Sí, Las 3 claves, en resumen, para volver a conectar con esa magia. La primera,
trabajar la confianza en la vida, es decir, entendiendo el proceso, que somos parte de un todo y confiando en esos tiempos y en ese plan. La segunda, conectar con tu niño o tu niña interior, ya que es esa parte de ti que realmente cree más en la magia y en los imposibles. Y la tercera, creer en la magia en sí, aprendiendo a soñar en grande, que es una asignatura pendiente en los adultos. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos con el libro recomendado, que es un libro muy especial que a nosotros nos ha ayudado mucho en su momento también, que se llama Pide y se te dará. Entonces, este libro, bueno, te enseña como diferentes herramientas, ¿no? Hay ejercicios, meditaciones, te enseña un poco cómo a manejar los espacios, a manejar un poco todo y para que llegues a vivir esa vida plena, ¿no? Digamos, y aprovechar todo de la vida. Entonces, se llama Pide y se te dará porque una cosa que se nos olvida muchas veces es pedirle a la vida. Exacto. Creemos que la vida lo sabe todo y que sabe lo que queremos. Exacto. Entonces decimos, bueno, pues ya lo traerá. Y a veces, y esto nosotros lo hemos comprobado y nos parece muy gracioso porque bueno, luego aquí ya entra pues cada uno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos muy conectadas con los guías, con los ángeles. Entonces es algo que en su día, cuando empezamos con este proyecto, ¿no? Hacíamos reuniones Sí, y entonces hacíamos reuniones también con los ángeles y decíamos, el que se encarga de la creatividad, el que se encarga de que esto salga bien, el que se encarga de que esto, o sea, asignábamos diferentes tareas para que todo funcionase. Entonces es algo muy mágico porque claro, tú de primeras puedes pensar, está inspiradas, o sea, ¿qué me estás contando de que te sientas y haces una reunión con gente que no ves? sí. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Nosotros hablamos de esa magia de la vida y este libro va de que pidas y la vida te lo concederá, pero para ello tienes que creer y tienes que pedirlo. Entonces, bueno, pues algo tan simple como lo que hemos dicho muchas veces del aparcamiento, de, ay, voy a tal sitio, por favor, guardadme un aparcamiento y que llegues y esté. Entonces, nosotras creamos al angelito Cami. Exactamente. El angelito Cami es para nosotras ese angelito que siempre nos está guardando un aparcamiento donde nosotras lo necesitamos. Exacto. Y cuando no lo encontramos es porque no se lo hemos pedido, pero en cuanto lo pedimos, aparece normalmente. Por Sí. favor, Angelito Cami, necesitamos aparcar tal sitio. Y ahí Y está. funciona. Y funciona. Pero también es verdad que, un poco al hilo de lo que decíamos antes, cuando decimos creer de corazón. Esto no Sí, va de fórmulas, o sea, nosotros hablamos ahí muchas veces de las frases positivas, ¿no? O sí, bueno, un poco las frases también Mr. Wonderful a veces. sí. Está bien, o sea, lo que son Las las afirmaciones positivas. afirmaciones y demás funcionan, Sí. pero funcionan con el tiempo, cuando tú realmente te lo crees. Mm, Cuando tú dices creo en la magia, bueno, a ver, estas dos han dicho que hay que creer en la magia, pues me voy a repetir todos los días que creo en la magia. Creo en la magia, creo en la magia, creo en la magia, pero algo dentro de ti no cree. mm, Cuando realmente haces ese clic y mm, esa frase o esa afirmación positiva sale de dentro y realmente tú te lo crees de verdad, mm. es cuando la magia aparece. Y eso es un proceso al final, porque es Sí, de irte quitando capas, de irte quitando pues todas esas limitaciones, esas sí. creencias, esos patrones que tenemos y entonces de repente un día la magia aparece sin saber cómo ni por Exacto. qué. Sí, y si ahora alguien se está preguntando el cómo llegas a ese punto, es pues lo que acabas de decir, ¿no? Es un proceso Sí, y la vida, si tú realmente dices, creo en la magia, lo que va a hacer la vida es, como le dijimos en su día con la paciencia. Ella le pidió a la vida, enséñame paciencia y me mandó a mí como hermana. efectivamente. Entonces, si tú la vida le dices, creo en la magia o quiero aprender a creer en la magia, la vida te va a empezar a mandar situaciones en las que quizá algo parezca imposible y tú digas, pues no, esto pasa. Sí, Y que tú creas y que independientemente del resultado, ojo, porque aquí también hay que aprender a soltar esas expectativas, sigas creyendo en esa magia, porque eso es como una planta, es algo que se cultiva y que sí, poquito a poco va creciendo. totalmente. Vale, Así que, pues vamos con la cubi pregunta del episodio. sí. Y es, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre lo que somos y lo que fuimos? Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos un episodio más y os esperamos en la próxima y última parada de este gran viaje. Y recuerda,
No hay mejor viaje que viajar a tu interior.